Hay 7 nombres que el Tribunal Supremo de España está juzgando ahora mismo. 7 personas que, según la Fiscalía, construyeron una red de corrupción en plena pandemia, cuando los hospitales estaban al límite, cuando los sanitarios se jugaban la vida sin protección y cuando el Estado tenía que comprar mascarillas a cualquier precio. 7 nombres que los grandes medios te han dado por encima, de pasada, mezclados con la vorágine de titulares diarios. Pero hoy vas a conocerlos de verdad, uno por uno, con todo el contexto que nadie te ha dado. Porque este no es un caso más. No es el típico escándalo de corrupción menor que desaparece de la agenda en 2 semanas. Lo que supuestamente ocurrió en el Ministerio de Transportes durante los meses más oscuros de la pandemia es algo de una gravedad moral que todavía no ha calado del todo en la opinión pública española, y eso no es casualidad. La historia completa, la que conecta a cada personaje con los demás, la que explica cómo funcionaba la red por dentro, la que revela qué papel cumplía cada pieza en el engranaje. Esa historia no cabe en un titular de 30 palabras. Esa historia necesita tiempo, necesita detalle, necesita que alguien se siente a contarla entera. Y eso es exactamente lo que vas a escuchar en los próximos minutos. La historia completa del caso Mascarillas contada desde sus protagonistas. Porque para entender un escándalo de esta magnitud no basta con saber qué ocurrió. Tienes que saber quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y qué está diciendo ahora que tiene al Tribunal Supremo escuchándole. Quédate hasta el final porque el personaje número 7 es el que más nervios está poniendo en el gobierno. Y su historia todavía no la ha contado nadie con el detalle que merece. Si llevas años viendo cómo se repiten los mismos escándalos, los mismos nombres, las mismas caras, y sintiéndote impotente porque nadie lo cuenta de verdad, este canal es para ti. Aquí no hay filtros políticos, no hay líneas editoriales que proteger, no hay anunciantes a los que no molestar, solo la verdad de lo que está pasando, con nombres y apellidos, con documentos y con pruebas. Si eso es lo que llevas tiempo buscando, suscríbete ahora. Es gratis, y cada vídeo que publique va a llegar directo a ti, sin que el algoritmo decida si te lo mereces o no. Dale al botón. Sigamos. Para entender a los personajes, primero necesitas entender el escenario. Estamos en la primavera de 2020. España acaba de declarar el estado de alarma. Las imágenes de los hospitales colapsan los informativos. Los sanitarios improvisan protecciones con bolsas de basura porque no tienen mascarillas. El gobierno necesita comprar material sanitario de forma urgente, masiva, y sin los tiempos habituales de licitación pública. Es una situación de emergencia real. Y las emergencias reales son también el caldo de cultivo perfecto para los que saben aprovecharse de ellas. Porque cuando hay urgencia, los controles se relajan. Cuando hay caos, las preguntas se hacen después. Y cuando el dinero público fluye rápido y sin las trabas habituales, siempre hay alguien esperando con las manos abiertas. Eso es lo que supuestamente ocurrió. Según la Fiscalía, un grupo de personas conectadas al poder político aprovechó ese contexto de emergencia para montar una red de intermediación que facturaba comisiones millonarias por contratos que, en condiciones normales, jamás habrían pasado los filtros de la contratación pública. El importe total que se maneja en el procedimiento judicial supera los 50 millones de euros. 50 millones de euros que, si las acusaciones se confirman, salieron del erario público en el peor momento posible y fueron a parar a bolsillos privados. Eso no es un error administrativo. Eso no es negligencia. Eso, si es cierto, es un robo. Un robo organizado, sistemático y ejecutado con la frialdad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El primer personaje que necesitas conocer es José Luis Ábalos. Y necesitas conocerlo bien, porque sin entender quién era Ábalos en ese momento y qué poder acumulaba, el resto de la historia no tiene sentido. Ábalos no era un ministro cualquiera en 2020. Era el secretario de organización del PSOE, uno de los cargos internos más poderosos del partido. Era el hombre que gestionaba los equilibrios internos, las candidaturas, los favores y las lealtades dentro del socialismo español. Y al mismo tiempo dirigía uno de los ministerios con mayor capacidad de gasto de todo el gobierno. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Una combinación de poder político y poder presupuestario que, en las circunstancias correctas, podía mover cantidades enormes de dinero con muy poco escrutinio externo. Según la Fiscalía, esas circunstancias correctas llegaron con la pandemia. Ábalos ha negado desde el primer momento cualquier irregularidad.
Su versión es que confiaba en las personas que le rodeaban, que no tenía conocimiento de las supuestas comisiones ilegales, y que si algo ocurrió en su ministerio fue sin su conocimiento y contra su pesada voluntad. Es la defensa clásica del político que se rodea de personas que actúan en su nombre, pero que luego dice no saber nada de lo que esas personas hacían. El problema es que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, lleva años documentando comunicaciones, transferencias y reuniones que supuestamente contradicen esa versión de la ignorancia. Y algunos de esos documentos están ahora sobre la mesa del Tribunal Supremo. Lo que hace especialmente complicada la situación de Ábalos es que su nombre no aparece solo en el caso Mascarillas. Su entorno más cercano está salpicado por varios procedimientos judiciales que se solapan y se retroalimentan. La figura de Koldo García, que es el segundo personaje de esta historia, es el nudo que conecta muchos de esos hilos. Koldo García Izaguirre fue asesor personal de Ábalos durante años, primero en el Partido Socialista del País Vasco, luego en el Ministerio de Transportes, luego de nuevo en el partido cuando Ábalos pasó a ser secretario de organización. Koldo era, en el lenguaje de la política española, el hombre de confianza, el que hacía los recados delicados, el que gestionaba los contactos que no convenía que pasaran por canales formales, el que, según la Fiscalía, actuó como eje central de la red de corrupción. La historia de Koldo García es fascinante y perturbadora a partes iguales. Fascinante porque su papel en esta trama revela cómo funciona realmente el poder en la política española, ese espacio opaco que existe entre el cargo oficial y el poder informal, entre el despacho con membrete y la gestión de favores en la sombra. Perturbadora porque si lo que la Fiscalía sostiene es cierto, estamos hablando de alguien que usó su posición de confianza para construir una estructura de enriquecimiento personal, mientras su jefe político, o eso dice Ábalos, no sabía nada. Koldo García está acusado de haber actuado como intermediario entre el ministerio y las empresas que supuestamente cobraban comisiones ilegales. Se le atribuye haber organizado reuniones, facilitado contactos y recibido dinero a cambio de su papel como bisagra entre el mundo político y el mundo empresarial. Pero lo que convierte a Koldo en una pieza especialmente importante del juicio es lo que decidió hacer cuando las investigaciones empezaron a acercar su entorno. A diferencia de otros implicados que han optado por la negación sistemática, Koldo García ha tomado una decisión diferente. Hablar, colaborar con la justicia, dar nombres. Y los nombres que ha dado, según fuentes cercanas al procedimiento, incluyen referencias que van mucho más allá de su entorno inmediato. Cuando alguien que estuvo en el centro de una red de corrupción durante años decide abrirse, lo que sale no es solo lo que esa persona hizo, es todo lo que esa persona vio. Y Koldo García, por su posición, vio mucho. El tercer personaje es el que más presencia mediática ha tenido en los últimos meses. Y no es casualidad. Víctor de Aldama es lo que en el argot judicial se conoce como un conseguidor. Una figura que en la política española tiene una larga tradición, aunque normalmente opera en las sombras. El conseguidor es el hombre que conoce a todo el mundo, que tiene acceso a todo el mundo y que cobra por ese acceso. No firma contratos públicos, no ocupa cargos oficiales, no aparece en los organigramas. Pero cuando una empresa quiere conseguir un contrato del Estado, cuando un empresario necesita que alguien con poder político le abra una puerta, el conseguidor es el que hace esa llamada y cobra. Hace. Aldama supuestamente operaba en ese espacio, conectando el mundo empresarial con el mundo político en operaciones que, según la Fiscalía, incluían pagos de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. Su nombre aparece en el caso Mascarillas, pero también en otros procedimientos que se están siguiendo en paralelo y que involucran a figuras del PSOE en distintas administraciones. Lo que convierte a Aldama en un personaje central de este juicio en particular es lo que hizo cuando llegó al banquillo del Tribunal Supremo. Decidió hablar sin filtros. Sus declaraciones ante el Supremo no se limitaron a explicar su propio papel en la trama. Fueron mucho más allá. Señaló directamente a personas del gobierno. Dio detalles de reuniones que, según él, se celebraron en lugares y en momentos que se pueden verificar. Describió conversaciones y compromisos que, si se confirman documentalmente, cambiarían por completo la narrativa oficial de lo que ocurrió durante la pandemia. El gobierno respondió a las declaraciones de Aldama con el manual habitual: descalificación personal, cuestionamiento de su credibilidad, recordatorio de sus antecedentes legales.
Pero hay un problema con esa estrategia defensiva. Algunas de las afirmaciones de Aldama están respaldadas por documentación que la UCO ha aportado al procedimiento. Y cuando los documentos apuntan en la misma dirección que el testimonio, desacreditar al testigo se convierte en una tarea mucho más complicada. El cuarto personaje es menos conocido públicamente, pero igual de importante para entender cómo funcionaba la maquinaria. Javier Salas representa el lado empresarial de la historia. Es el administrador de una de las empresas que, según la investigación, actuó como intermediaria en la compra de material sanitario para el ministerio. Y aquí hay algo que necesitas entender bien porque es el núcleo económico de toda la trama. Las empresas intermediarias que aparecen en este caso no fabricaban mascarillas. No tenían almacenes llenos de material sanitario esperando ser vendido. No contaban con cadenas de suministro establecidas con fabricantes asiáticos. Eran, según la Fiscalía, empresas pantalla cuya única función real era interponerse entre el Estado y los proveedores auténticos, cobrar una comisión sustancial por esa intermediación que no aportaba ningún valor real, y distribuir parte de esa comisión entre las personas que habían facilitado el contrato desde el lado político. En algunos casos, según los documentos del procedimiento, esas comisiones superaban el 30% del valor total del contrato. En un contrato de varios millones de euros, esos son cantidades enormes de dinero, que simplemente desaparecían del precio final sin que ningún ciudadano, ningún periodista y ningún responsable político hubiera podido detectarlo en el momento. Salas y las personas de su entorno han sostenido en el juicio que sus operaciones eran legales, que las mascarillas se entregaron conforme a lo pactado y que las comisiones cobradas respondían a servicios legítimos de intermediación comercial. La UCO no comparte esa interpretación, y el Tribunal Supremo tendrá que decidir quién tiene razón. El quinto personaje es el que menos atención recibe en los medios y el que, paradójicamente, más nos dice sobre si cómo es posible que ocurran estas cosas en un Estado moderno con sistemas de control supuestamente robustos. Es el funcionario. El responsable administrativo que con su firma convirtió un supuesto fraude en un contrato oficial del Estado. Porque para que una empresa pantalla cobre decenas de millones de euros del erario público, alguien tiene que firmar los papeles. Alguien tiene que dar el visto bueno técnico. Alguien tiene que certificar que el proceso de contratación, aunque sea de emergencia, cumplía con los requisitos mínimos. Y ese alguien, en el Ministerio de Transportes, existe, tiene nombre, tiene expediente y está siendo investigado o ha declarado como testigo en el Supremo. Las declaraciones de los funcionarios implicados revelan una dinámica que se repite en casi todos los grandes escándalos de corrupción institucional. Algunos dicen que siguieron instrucciones que venían de arriba y que no tenían capacidad real de negarse sin poner en riesgo su posición. Otros sostienen que la urgencia de la situación pandémica les obligó a aplicar los procedimientos de emergencia tal como estaban diseñados y que no disponían de información suficiente para detectar las irregularidades que supuestamente se estaban produciendo. Unos pocos admiten que las condiciones de los contratos les parecieron inusuales, pero que la presión institucional para cerrarlos rápido era enorme. Lo que ninguno dice, al menos no públicamente, es que sabían perfectamente lo que estaba pasando y lo dejaron pasar. Aunque eso es exactamente lo que la Fiscalía está intentando demostrar en al menos alguno de los casos. El sexto personaje es la figura más técnica y la más difícil de explicar sin caer en simplificaciones, pero también la que más dice sobre el nivel de sofisticación que supuestamente alcanzó esta red. Hablamos del testaferro, o de los testaferros, en plural, porque la UCO ha documentado una estructura compleja de sociedades interpuestas, cuentas en jurisdicciones con escaso escrutinio financiero y personas físicas, cuya función era crear capas de distancia entre el origen del dinero y su destino final. Un testaferro no es necesariamente alguien que sepa todos los detalles de lo que está ocurriendo. A veces es simplemente alguien que acepta que su nombre figure en una sociedad o en una cuenta a cambio de una compensación, sin hacer demasiadas preguntas sobre el origen del dinero que pasa por ahí. Otras veces es alguien completamente consciente de su rol y perfectamente integrado en la estructura de la red. En este caso, la UCO lleva años rastreando los movimientos de dinero desde las cuentas de las empresas intermediarias hasta sus destinos finales. Ese rastreo ha producido un mapa de transferencias,
de pagos y de operaciones financieras que, según los investigadores, permite seguir el dinero desde contrato público hasta los bolsillos de los beneficiarios finales. Ese mapa es uno de los pilares de la acusación. Y desmontarlo, si es posible desmontarlo, es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las defensas en este juicio. Pero ahora llegamos al personaje que más nervios está generando en determinados despachos de Madrid. El séptimo nombre. El que no ocupa un lugar en el banquillo de los acusados, pero cuya presencia en este juicio está resultando ser potencialmente más disruptiva que la de cualquier imputado. Se trata de alguien que estuvo dentro de la red, o en su perímetro más inmediato, durante el período en que supuestamente funcionó. Alguien que observó, escuchó y en algunos casos participó de reuniones y conversaciones que ahora tienen un valor jurídico enorme. Y alguien que en algún momento tomó la decisión de que lo que sabía no podía quedarse encerrado en su memoria. Sus declaraciones ante el Supremo, según fuentes cercanas al procedimiento que prefieren no ser identificadas, han aportado información sobre el funcionamiento interno de la red que la UCO no había podido documentar por otras vías. No porque no lo hubiera intentado, sino porque hay cosas que no dejan rastro digital. Conversaciones cara a cara, acuerdos verbales, compromisos que se sellaban con un apretón de manos y que nunca se ponían por escrito precisamente para no dejar huella. Ese tipo de información solo puede aportarla a alguien que estuvo presente. Y este testigo, según las mismas fuentes, estuvo presente en más de una ocasión clave. Lo que hace especialmente relevante este testimonio es el nivel de detalle que contiene. No son generalidades, no son impresiones subjetivas sobre el ambiente que se vivía. Son datos concretos, fechas, lugares, nombres de personas que supuestamente estaban en esas reuniones, descripciones de conversaciones cuyo contenido, si se confirma, cambia sustancialmente el cuadro que algunos acusados han intentado construir en su defensa. Y la defensa lo sabe. Por eso, las estrategias legales de varios imputados han pivotado en los últimos meses para intentar atacar la credibilidad de este testigo, cuestionar sus motivaciones y sembrar dudas sobre la fiabilidad de su memoria. Es el movimiento clásico cuando no puedes refutar los hechos. Atacas a la persona que los describe. Mientras todo esto ocurre en el Supremo, fuera del tribunal el debate político sigue el guión de siempre. El gobierno habla de lawfare. La oposición habla de corrupción sistémica. Los medios afines a cada bando enfatizan las partes de la historia que favorecen su narrativa y minimizan las que la contradicen. Y en ese ruido, la historia real, la que tiene nombres y apellidos y documentos y declaraciones verificables, corre el riesgo de quedar enterrada bajo capas de opinión, propaganda y desinformación. Este canal existe precisamente para evitar eso, para separar lo que se sabe de lo que se especula, para explicar lo que dicen los documentos, no lo que conviene políticamente que digan. Y lo que dicen los documentos, hasta donde la instrucción y el juicio oral han permitido conocer, es suficientemente grave como para justificar la atención que este caso merece. No porque sea un espectáculo político, no porque sea un arma para atacar a un gobierno o para defender a otro, sino porque, si las acusaciones de la Fiscalía se confirman, estaríamos ante la demostración de que durante la peor crisis sanitaria de nuestra generación, personas en posición de poder supuestamente usaron esa crisis para enriquecerse. Que mientras los ciudadanos hacían sacrificios inmensos, mientras los sanitarios trabajaban sin protección adecuada, mientras las familias se despedían de sus mayores por teléfono porque no podían estar presentes en los hospitales, había una red funcionando en las sombras para desviar el dinero que tendría que haber ido a comprar material sanitario de verdad. Eso es lo que está en juego en este juicio. No los puntos de los partidos en las encuestas, no la estabilidad del gobierno de turno, no la reputación de tal o cual político. Lo que está en juego es la respuesta a una pregunta muy sencilla y muy grave. ¿Fue explotada la pandemia por personas en el poder para robar dinero público? El Tribunal Supremo está respondiendo a esa pregunta ahora mismo, sesión a sesión, declaración a declaración, documento a documento. Y este canal va a estar ahí en cada paso del camino. En los próximos vídeos voy a cubrir las sesiones del juicio a medida que se producen. Voy a analizar las declaraciones más relevantes de cada acusado y de cada testigo. Voy a explicar qué significan los documentos que la UCO aporta al procedimiento y por qué importan. Y voy a hacerlo con el mismo nivel de detalle y de rigor con el que hemos construido este primer vídeo.
porque este caso lo merece y porque tú mereces tenerlo explicado así. Si este vídeo te ha dado información que no encontrabas en ningún otro sitio, si por fin has podido poner cara y nombre a las personas que supuestamente se enriquecieron mientras tú y tu familia sobrevivíais una pandemia, entonces sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, comparte este vídeo con alguien que necesite verlo, mándalo a ese grupo de WhatsApp donde siempre se habla de política, pero nadie tiene los datos de verdad. Porque la única forma de que historias como esta lleguen a más gente es que vosotros las mováis. Los medios grandes no lo van a hacer. Los que tienen algo que ocultar están rezando para que este canal no crezca. Así que dales una razón para preocuparse. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Y antes de que cierres esta ventana, quiero dejarte con una sola pregunta. Koldo García, el asesor personal de Ábalos, el hombre que supuestamente lo sabía todo y que ahora está colaborando con la justicia, lleva meses dando nombres. Nombres concretos, con detalles, con fechas. Y el gobierno, en lugar de tomar distancia pública de esas personas, sigue sin hacer nada. La pregunta es simple. ¿Por qué? ¿Qué saben en la Moncloa que nosotros todavía no sabemos? La respuesta puede estar en la próxima sesión del juicio. Nos vemos ahí.